La película comienza mostrándonos a la mismísima Margaret Thatcher, interpretada por la icónica Meryl Streep, comprando leche en un pequeño supermercado. La otrora primera ministra de Inglaterra luce bastante venida a menos por los años. Ya ni siquiera la respetan al momento de hacer la cola. Al momento de pagar, vemos un periódico informando sobre un atentado. Ya en su casa, la vemos desayunando junto a su marido Dennis Thatcher, interpretado por Jim Broadbent. La pareja de ancianos habla brevemente de los tiempos difíciles que atraviesa la economía en ese momento, por cómo ha subido la leche y otros productos. Sin embargo, cuando la cuidadora de Margaret, June, ingresa a la habitación, pronto nos damos cuenta de que Dennis no está ahí realmente, es una alucinación. Resulta que Margaret Thatcher está sufriendo de una fuerte demencia senil. De hecho, no se supone que ella pueda salir a la calle. Lo escuchamos cuando su cuidadora le reclama al guardia por no haber prestado suficiente vigilancia, permitiendo que saliera al supermercado. También mencionan un asunto relacionado a las cosas del señor Dennis Thatcher, por lo que Margaret rápidamente va hasta su habitación, abre su closet y selecciona varios sacos, de los cuales luego se va a encargar su hija Carol. Poco después, llega una asistente llamada Susie, trayendo una caja de libros para que Thatcher autografíe. Susie también le informa que tiene una invitación de parte de Downing Street para revelar un retrato de ella. También debe elegir entre asistir a una cena con un tal Lord Armstrong y un concierto de Rodgers y Hammerstein. En cuanto oye el nombre de los músicos, vemos un breve recuerdo de Margaret sujetando la mano de quien intuimos es su esposo, también de joven. Más tarde, la vemos firmando los libros que trajo Susie. Todo va bien hasta que, por accidente, firma uno de los libros con su nombre de soltera, Margaret Roberts. Por alguna razón, el hecho despierta un viejo recuerdo de su juventud durante la Segunda Guerra Mundial. Margaret joven, interpretada por Alexandra Roach, y su familia yacen en su refugio antiaéreo cuando su padre tiene el desatino de preguntar si es que cubrieron la mantequilla. A lo que Margaret corre de inmediato a ponerle la tapa, mientras que a lo lejos se ven los destellos de los bombardeos alemanes. Aún así, Margaret vuelve sana y salvo a su refugio. ¿Se dan cuenta de lo diferente que pudo ser la historia por una barra de mantequilla? Siguiendo en el pasado, vemos un breve montaje en el que el negocio de los Roberts abre pese a lo acontecido anoche. También vemos a Margaret fascinarse con los discursos de un político que resalta la fortaleza de Gran Bretaña, fundada a base del comercio, ensalzando los beneficios del libre mercado por los del Estado, algo que seguro influiría en su postura neoliberal más adelante. También hay una escena en la que unas señoritas pasan frente al negocio de Margaret mirándola con desdén mientras ella está barriendo, algo que interpreto como que no encaja en el típico perfil de mujercita frágil que es tan hegemónico en aquellos tiempos. Posteriormente, la vemos recibir entusiasmada un telegrama que le informa que ha ingresado a la Universidad de Oxford. En la siguiente escena, Margaret despierta escuchando unas risas infantiles y conversa otra vez con la alucinación de Dennis, quien juguetea con un turbante que encontró en el armario. Thatcher, mientras tanto, oye cómo June habla por teléfono refiriéndose a su estado mental, sobre cómo ha decaído tanto pese al uso de pastillas. Más tarde, Carol entra al apartamento justo cuando Margaret se halla viendo la televisión, más noticias sobre el atentado, lo cual le recuerda a la vez en la que el Irish Republican Army IRA atentó contra su vida y la de su esposo. Entonces, Margaret se pone de pie, inspiradísima, afirmando que debe ofrecer un discurso a la nación, pero ni Carol ni June le hacen mucho caso. Más tarde, Carol le llama la atención por lo de haber salido a comprar leche aquella mañana. Ella intenta restar importancia al hecho, pero el fantasma de Dennis no deja de perturbar su mente. Pese a todo, logra arreglárselas bien, colocándose un collar doble de perlas al que se refiere cariñosamente como sus gemelos. Así, Carol la acompaña hasta el comedor, donde han preparado una cena con varios invitados, la mayoría hombres. A continuación, vemos una secuencia intercalada de escenas del presente y escenas del pasado, ambas en el contexto de una cena. En la del pasado, Margaret recién está comenzando su carrera política como candidata al Parlamento y tiene una airada discusión con algunos políticos de la vieja escuela. Entre los asistentes a esa cena vemos a un joven Dennis Thatcher, interpretado por Harry Lloyd, quien se ve gratamente impresionado por el carácter de Margaret.
En tanto, en el presente, la situación es radicalmente distinta, pues ella ya no es una novicia despreciada, sino una veterana y respetada política. Los asistentes a la cena le preguntan por su opinión sobre los atentados de los yihadistas, y ella da un aplaudido discurso sobre la importancia de detener dicho mal. Al finalizar la cena, la visita se retira teniendo una buena impresión de Thatcher. Sin embargo, nosotros sabemos que sus años dorados ya quedaron atrás hace mucho. La vejez la ha despojado de su antigua vitalidad y claridad. Tiembla al moverse y se confunde constantemente. Su hija Carol tiene que aclararle incluso que ya no es primera ministra, lo cual deja muy afectada a Margaret, quien ya solo vive de recordar sus tiempos de gloria. Entonces la película nos traslada a otro flashback donde vemos a Margaret y a Dennis jugueteando en un concierto de ópera y cenando juntos después. Dennis es un joven simpático y con una personalidad desinhibida e irreverente, un buen complemento para alguien con el carácter de Margaret. Las elecciones parlamentarias ya pasaron y ella no obtuvo su ansiado escaño, aunque le quitó un buen porcentaje al otro partido. Dennis intenta analizar la situación junto a Margaret y concluye que, para que tenga éxito, esta debe presentarse a sí misma como una mujer casada con un exitoso hombre de negocios. Así, Dennis, sin más dilaciones, le pide matrimonio a Margaret, quien se muestra entusiasmada ante tal propuesta. Pero antes le advierte a Dennis que de ninguna manera será la típica esposa tradicional que calla ante el esposo y se dedica a las labores del hogar. Dennis no tiene ningún problema con ello y ambos celebran bailando y así Margaret Roberts se convertiría en Margaret Thatcher. En el presente, Margaret mira algunas películas caseras de cuando comenzó su vida en familia con Dennis y sus gemelos. El fantasma de su esposo se le presenta otra vez y ambos comentan aquellos tiempos. De pronto, Dennis desaparece y ve a uno de sus niños salir de la televisión y correr por el apartamento. Margaret lo sigue mientras vemos recuerdos de cuando finalmente fue elegida para el parlamento y debe mudarse, dejando atrás a sus hijos, quienes se rehúsan a perder a su madre. Ya en el parlamento, Thatcher conoce a Irene Navy, quien la ayuda a introducirse a su nueva y larga vida política. Varios años después, la vemos participando activamente en debates del Partido Conservador contra el Laborista, en un momento bastante delicado para la economía británica, con apagones, falta de combustible y servicios básicos. Las calles están llenas de basura. El gobierno intenta llegar a un acuerdo con los sindicatos, lo cual no es para nada del agrado de Thatcher. Ella no está de acuerdo con los consensos y no le gustan las coaliciones, ya que le gusta tener el control. Desprecia a su actual líder al considerarlo débil y por ello, tras un paseo con Carol, decide que va a contender para liderar el Partido Conservador. Ello le gana una pelea con su esposo, quien se va a Sudáfrica, pero ella ni cuenta se da. Luego la vemos revisando una entrevista en la que le preguntan por las diferencias de mentalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Básicamente, la mentalidad de tiburón. Irene Navy hace de asesor de imagen de Thatcher. Quiere que ella gane, pues está seguro de que tiene potencial. Sin más preámbulo, lo primero en lo que trabaja Thatcher es su voz. Luego, inicia su campaña propagando su mensaje por la nación y haciéndose cada vez más célebre en los círculos conservadores. La victoria de Margaret es inminente, pero Irene Navy no llegaría a presenciarla, pues un atentado de Ira acabaría con su vida. Las palabras de aquel hombre, motivándola a liderar el país, se volverían una gran inspiración para ella, y así, finalmente, arrasa en las elecciones. De vuelta al presente, Thatcher tiene una evaluación médica y al salir es acosada por Dennis respecto a su comportamiento con el doctor, sobre cómo evadía las preguntas y mentía en muchas otras. El deterioro mental de Margaret resulta demasiado y ella lo sabe. No queriendo escuchar la verdad, enciende una serie de aparatos para callar la voz de su esposo, hasta que llega June. En la cama, vuelve a sentir las voces ya no solo de Dennis, sino las del pasado, que le recriminan las consecuencias de sus duras políticas neoliberales. Políticas que empiezan a causar preocupación en sus propios aliados, quienes ven con temor cómo la opinión pública se les torna desfavorable. Las marchas son cada vez más multitudinarias. El remedio aplicado por Thatcher a la economía británica es demasiado duro para los más desfavorecidos. Cada vez hay más disturbios y, por si no fuera suficiente, los atentados de Ira son cada vez más comunes y sanguinarios.
llegando a afectar a los Thatcher con el famoso atentado al Grand Hotel de Brinton, salvando la vida por muy poco. Reino Unido se halla en una época histórica sumamente decisiva. Tras recordar todo ello, Thatcher despierta y habla por teléfono con su hijo Mark, con quien mantiene una relación distante. Luego se levanta y encuentra al fantasma de Dennis, con quien se queja un rato de su miseria, y luego ambos bailan animosamente hasta que Margaret sufre una descompensación y debe apoyarse en un pequeño recuerdo de la Guerra de las Malvinas. Así, tenemos otro flashback tras la toma de las islas por parte de la Junta Militar Argentina. Al parecer, debido a los cortes de presupuestos ordenados por la propia Thatcher, las islas quedaron desprotegidas. Ahora, en medio de una economía tambaleante y un gran descontento popular, Margaret decide que no va a ceder y que recuperarán las Malvinas a como dé lugar, pese a las insistencias de algunos de sus asesores que remarcan el inmenso gasto que implica una guerra en un territorio tan lejano. Pero nada puede hacer cambiar de opinión a Thatcher. El conflicto se desata y, gracias a la evidente superioridad militar británica, el Reino Unido gana y se queda con las islas. La victoria militar genera una ola de euforia en todo el país, lo cual le viene muy bien a la alicaída popularidad de la primera ministra. A partir de ese momento, las cosas comienzan a marchar viento en popa. La economía comienza a recuperarse y Margaret Thatcher, junto a su homólogo Ronald Reagan, se convierten en las figuras más importantes y populares del bloque occidental, considerados incluso como artífices del fin de la Guerra Fría tras la caída del muro de Berlín. Así, Thatcher cumple más de 10 años del poder. Con la URSS fuera del tablero geopolítico, la primera ministra debe enfrentar nuevos retos, como el asunto de la moneda común europea, a lo que se opone, y lo de los impuestos a los más ricos, a lo que también se opone, lo que nuevamente desencadena el descontento popular y de sus aliados políticos, por lo que Margaret Thatcher pierde las elecciones que debían renovarla en un nuevo periodo. Tentada a intentar reafirmar su posición, trata de buscar el apoyo político necesario, pero con la ayuda de Dennis acaba comprendiendo que en esta ocasión ya no lo lograría y que solo se humillaría si lo intentase. Así, luego de 11 años y medio, Thatcher renuncia a su cargo y deja de ser primera ministra de Inglaterra, y su época de gloria termina para siempre. Ya en el presente, Thatcher reniega de su indigno final y se desquita junto al fantasma de Dennis, insultando a los responsables de su caída y justificándose a sí misma por las decisiones que tomó. Luego, tiene un momento de nostalgia en el que reflexiona brevemente sobre cómo afectó su vida política a su familia. Posteriormente, empaca las cosas de Dennis y este coge su maleta y se va por el pasillo, dejando sola a Margaret, quien le suplica que por favor no la deje. Al día siguiente, Margaret tiene un desayuno solitario. Ese día debe asistir a la Cámara de los Lores, pero ha decidido que se quedará en casa, donde estará en paz, terminando así la película. Y eso fue La Dama de Hierro, película dirigida por Phyllida Lloyd, un drama que busca ahondar en la historia de Margaret Thatcher, algunos aspectos sobre su vida familiar, sus inicios en la política y su posterior auge y caída. Resulta en un film bastante interesante con una gran interpretación por parte de Meryl Streep. La ambientación de los hechos históricos me pareció bastante buena y diría que la narración no lineal le sentó bastante bien. Sin embargo, me hubiese gustado que ahonde mejor en las motivaciones de Thatcher y el por qué ella era de la manera en que era. Sobreentendemos algunas cosas, pero no creo que sea suficiente. Además, por momentos se nota bastante la inclinación de la cinta en favor de Thatcher, acallando las voces disidentes dentro de la cinta, dejando a la Dama de Hierro explayarse en justificaciones cuestionables. Como dato curioso, para quienes no lo sepan, el seudónimo de Thatcher como la Dama de Hierro fue originalmente un apodo de la prensa soviética que buscaba denigrar a la primera ministra, pero ella comenzó a usarlo como una forma de reflejar su fuerza. Y eso ha sido todo por hoy, chicos. ¿Qué piensan de la película? ¿Están de acuerdo con las políticas y el estilo de Margaret Thatcher? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos, esto es Macro Película y nos vemos en el próximo video.